Buenas tardes. Bueno, después de oír esas charlas tan magistrales que hemos recibido y lo bien que me lo he pasado, pues realmente digo, yo no soy tan divertida, lo siento, de verdad, pero soy una formadora más, ¿no? Y así es como he enfocado esta sesión, que quiero que os sintáis como yo me siento y lo que yo vivo. Y lo que vengo a presentar es, como coordinadora de formación de Formantia, que es una empresa de formación online para oposiciones sanitarias y para formación acreditada, pues contaros cuál es nuestra experiencia, ¿no? No mi experiencia como médico, sino mi experiencia como formadora en el ámbito privado y en el ámbito de Formantia. Entonces, nos dedicamos nosotros a la formación sanitaria y cuando nosotros... Ah, perdón, no tengo el pase. Bien, en primer lugar, lo que os vengo a presentar es que parece que cuando llegamos a un hospital, pues los pacientes sufren muchísimo, ¿no? Y lo pasan mal, están esperando diagnósticos, les hacemos muchísimas pruebas. La realidad, ¿cuál es? Que detrás de esos pacientes también estamos los profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios que muchas veces sufrimos los propios daños que provocamos en los pacientes derivados de la asistencia sanitaria. En muchos casos podemos evitarlos, pero en otros casos o nos confundimos, no hacemos las cosas bien, no nos comunicamos bien, y esos profesionales mismos son los que nosotros nos encontramos en el área de formación cuando nosotros queremos ayudarles a que estas cosas mejoren y a que nuestra sanidad mejore. Desde este punto, Formantia fue cómo nació impulsando realmente la mejora de la calidad en los centros sanitarios, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, nuestro respeto y nuestra admiración por los profesionales sanitarios que necesitan esa formación. El mismo respeto que vosotros tenéis por los estudiantes en las áreas en las que seguramente trabajáis, ¿no? Así planteamos nosotros esta sesión, el liderazgo del docente en la transformación digital. Quiero agradecer a Juan Diego esta oportunidad de estar aquí. Quiero agradecer a todos los de la organización la oportunidad de abrirnos a vosotros y poder compartir esta experiencia. Muchas gracias. Y además quiero agradecerle todo el apoyo que ha tenido Formantia desde que se inició. Eladio Candia es el gerente y fue el que inició este proyecto, y el apoyo de Juan Diego y sus colaboradores y todo el grupo de Hueco pues ha sido lo que nos ha permitido llegar hoy hasta aquí. Muchas gracias. Cuando nosotros nos planteamos empezar la formación, descubrimos que estábamos en un mundo como nos estaban contando esta tarde, un mundo con cambios, un mundo donde se nos abría un nuevo camino, un camino que en principio desconocíamos, pero nos parecía que podía resultar interesante. Y además apoyados e impulsados por dos personas que están hoy aquí conmigo, que ellas también tienen su proyecto Meta, que trabajan también en la formación en el ámbito sanitario, y nos impulsaron y dijeron: vosotros vais a conseguirlo porque tenéis interés, os importa que mejore y os importan los profesionales. Y entonces, con eso y con la ayuda de un faro que sabíamos hacia dónde iba, empezamos nuestro camino. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que yo tenía experiencia en el ámbito de la formación, pero analógica. Yo lo de las maquinitas está bien para el ordenador y para las evaluaciones estadísticas, pero en la formación no. A mí me gustaba presentar, hacer mis cositas, como yo ya lo tenía siempre organizado, y ahora me llega mi jefe, que era mi hermano, y me dice: no, yo no voy a vender tus PDFs. Y entonces yo dije: puf, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Si toda mi formación, yo te he dado todo lo que vamos a hacer, que vamos a hacer unos cursos muy buenos de calidad y seguridad del paciente. Y me dijo: no, tú me has dado unos PDFs y eso hoy no va por el mundo, no puedo venderlo. Entonces, claro, yo me sentí un poco mal porque estaba en un mundo que no conocía. Y entonces dije: ¿y ahora que me he metido en este proyecto, cómo voy a hacer? Entonces entendí que mi hermano hablaba de otras cosas, Eladio hablaba de otro mundo digital y de otra formación. Me imagino como alguno de vosotros os encontraréis hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué vimos? Que el docente del siglo XXI iba a ser distinto de lo que yo iba con mi batita y toda preparadita a dar una clase.
No, tenía que tener un montón de cosas de las que no tenía ni idea de por dónde poder empezar. ¿Vale? Entonces, lo primero que nos planteamos es plan de comunicación. Y vamos a hacer un plan de comunicación y lo primero, sobre todo, unas guías, la guía del docente, la guía del alumno. Yo que me dedico a calidad, podéis imaginar, eran folios y folios. Venía un nuevo formador y hablábamos con él y decíamos cómo tenía que impartir la docencia online y cómo tal. Y entonces el nuevo formador no solo leía. Y yo decía, pues no hacen nada de lo que ponen los papeles. Cada uno hacía lo que le parecía, pero nadie leía ese tostón de papeles. Hasta que llegó un momento en que decidí que a los docentes no se les había que dar la guía, que cada docente iba a hacer como quisiera y nosotros íbamos a aprender de esos docentes. Y el día que hubiéramos aprendido de ellos es cuando íbamos a hacer la guía. Pero hasta ahora yo no era nadie para poderle dar una guía a un formador. Tuvimos muchas frustraciones iniciales, no creían en nuestros proyectos, nos presentamos a un montón de proyectos de startup, etcétera, como imagino que habréis hecho alguno de vosotros. No os deprimáis, está muy bien que no os acepten, porque así podréis seguir luchando y avanzando. Entonces, aparte de todo eso, pues ¿qué vimos? Que teníamos un papel en blanco de donde tener que empezar a partir de las frustraciones. ¿Qué teníamos? Teníamos muchísimo entusiasmo, pero también teníamos miedo porque queríamos que esto nos sirviera como forma de vida. Es decir, no queríamos dedicarnos a hacer un proyecto que fuera enorme, queríamos vivir de la formación, ¿no?, de nuestra profesión, con esfuerzos y aceptando muchos fracasos. Y ahora diréis, ¿y recursos cuántos teníais? Poquitos, de verdad poquitos. Recursos los mínimos. No teníamos ninguna ayuda económica, no teníamos ningún apoyo y vivíamos pues con lo que podíamos, con mucho trabajo. Lo único que sí que teníamos era confianza en nuestro proyecto y que sabíamos que si trabajábamos con los profesionales que creyeran en un proyecto y que la formación puede cambiar y que puede cambiar, la transformación de la formación puede llegar a cambiar la forma de trabajo de los distintos profesionales, realmente llegaríamos a buen puerto, ¿no? Entonces teníamos confianza en las personas y pensamos que de esa manera conseguiríamos crear una cultura en nuestra empresa, ¿no? ¿Qué hicimos? Fijaos, el ponente anterior decía, cuando de repente nos encontramos con una máquina y tenemos que dar videoconferencias, nosotros siempre damos pues videoconferencias, tenemos audios, bueno, pues nuestra formación abarca el conjunto de todos los sentidos para estimular la formación, ¿no? ¿Cómo lo incorporamos? Con ayuda de los profes. Estos profes eran de las primeras veces que daban las videoconferencias. Yo les decía, venga, miradme, que os hago una foto. Sonreír, como decía el ponente anterior. Y yo les decía, sonreír, porque eso luego en la videoconferencia se nota. Era imposible que pudieran sonreír. Era una máquina con un montón de gente detrás que no contestaba ni para atrás. Y decías, lo único que quiero es que no se me vayan, que no vaya viendo cómo hay 8 y de repente hay 7 y luego 6. Entonces era el control del numerito de los que iban ahí. ¿Cómo favorecíamos eso, no? Bueno, pues entonces nosotros decidimos que deberíamos de mirar la formación desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los formadores y desde el punto de vista de los asistentes. Esta es una de las sesiones que hacíamos una vez al mes con un profesor, Alberto, que está ahí en el medio, y de él aprendimos muchísimo, profesor de anatomía patológica, y también aprendimos mucho de todos los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos nos decían cuáles eran sus necesidades. Y era curioso cómo dentro de la organización, dentro de Formantia, Eladio tenía la idea de que hay que hacer todo lo que el usuario quiere, hay que hacer todo lo que el estudiante quiere. Y yo tenía la idea de tengo que hacer todo lo que le venga bien al profesor. Y entonces cada uno defendía una parte, pero yo defendía a mis profes y yo decía, mis profes son geniales, no les puedes poner ningún pero. Ahora, vamos a darles herramientas para que ellos se puedan desarrollar cómodamente. Y él decía, no, el alumno quiere no sé cómo. Sí, pero primero vamos a ver al profesor. Compatibilizamos las necesidades de unos y las necesidades de los otros. Y sobre todo tuvimos en cuenta no pedir a los docentes, a los formadores, la dedicación que deberíamos de tener nosotros como empresa.
Es decir, nosotros queríamos que nuestro proyecto saliera adelante y teníamos que estimular a los profesores para que todos juntos ir. Pero el esfuerzo que eso significa, no podíamos obligarlo ni descansarlo esa tensión sobre los formadores. Y entonces supuso que nosotros asumimos que teníamos que, sobre todo, impulsar, facilitar, reconocer y compartir el liderazgo del docente. Esta fue una de las primeras sesiones donde, para poder compartir ese liderazgo del docente y para reconocer cómo teníamos que hacer, decidimos, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se siente un docente. ¿Cuál fue mi primer reto? Convencer a mi jefe de que fuera él a dar una sesión presencial para presentar el proyecto, que hablara y que en uno de los cursos, una jornada presencial, hiciera él su experiencia y se sintiera docente. Y entonces él presentó este proyecto de comunicación 3.0 y redes sociales en el Colegio de Médicos de La Coruña, y aquí es donde se puso en la piel del otro. Empezó a vivir cómo estaba, qué era lo que sentía el profesor cada vez que él quería alguna cosa más para el alumno. Pues también piensa en el profesor, ¿no? Bueno, fruto de todo eso, evaluamos nuestros resultados, vimos en qué consistía, si veían nuestras píldoras de vídeo, si las cosas que hacíamos eran acertadas. Evaluábamos también la satisfacción de los asistentes, vimos la satisfacción de los asistentes con nuestros contenidos. No teníamos, o sea, teníamos todo como a nuestro favor, estaba como todo funcionando bien, nuestro proyecto gustaba a los alumnos, pero en cambio económicamente estábamos pelados, ¿eh? O sea, esto no nos daba, todo lo gastábamos para poner las mejoras y que todo fuera bien, ¿no? Hasta que en el año 2015 pues nos planteamos, salieron las oposiciones en un golpe de suerte, y nosotros ya habíamos empezado a hacer la preparación desde distinto, pues con videoconferencias, con audios, con etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, nos presentamos a las oposiciones. Reconocimos el valor de los alumnos y pensamos que teníamos que dar apoyo. Volvimos a ponernos con ellos, nos trasladamos los kilómetros que hicieron falta y fuimos a distintos sitios cada vez que había un examen con nuestros alumnos. Fijaos, os cuento esto porque en un online es curioso cómo el profesor generalmente el vídeo no lo despiertan los alumnos, entonces te encuentras solo y dices, ¿cómo se sentirán en el fondo los alumnos? Porque te hablan, pero te hablan poquito, no tanto como habla el profesor. Y por más que intentes estimularlos, pues bueno, te dicen cosas, porque mi jefe siempre me dice, es que te quieren mucho, mi amor, te quieren mucho, me dice, porque realmente la gente, o sea, los alumnos son muy agradecidos, pero la realidad es que no los conocemos. ¿Y qué ha pasado? Hemos visto cómo yendo allí a donde realmente se encuentran el día de su examen, nosotros hemos encontrado, iba en un montón de gente y decían, Berta, Berta, y decía yo, joder, ¿quién me llama? Claro, es que tú no los conoces, pero yo sí. O sea, decían ellos, ¿no? O sea, te reconocían. Eso ves que también es una satisfacción para el propio profesor, porque en el foro que tenemos, de verdad, contestaban muy poquito, participaban muy poco. Los primeros resultados que tuvimos con esta experiencia en el 2015 fue que nuestros alumnos en las oposiciones consiguieron plaza. Y consiguieron plaza de tal manera que había una plaza para higienistas en toda Galicia, la sacó una alumna nuestra, y había 2 plazas de anatomía patológica y la sacaron 2 alumnos nuestros. Eso nos hizo pensar que nuestro proyecto servía, que estábamos formando bien y que estábamos intentando que nuestros alumnos consiguieran sus resultados, ¿no? Por lo tanto, nos afianzaba más en el desarrollo. Fijaos, ¿os acordáis de Fernando cuando os lo puse al principio? Pues después ya de varios años, desde el 2014 estamos trabajando en el proyecto, Fernando ya sonríe. Y entonces Fernando ya va a las videoconferencias relajado y contento, ¿no? Ahora ya no le digo yo que sonría, ya a él le digo, Fernando, una foto, y él ya sonríe. Esta Silvia también sonríe. Es decir, todos teníamos mucho miedo, tenemos un montón de profesores. Y lo último que hemos incorporado, porque siempre estamos pues intentando ponernos en las manos del profesor y en las manos del alumno, es una app que hemos incorporado hace 2 meses y que también los alumnos están muy satisfechos con ella, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estamos todos contentos? Bueno, pues economía seguimos justitos, pero bueno, por lo menos tenemos para comer.
Lo cierto es que reconocemos y hemos reconocido, y creo que esta es la gran oportunidad que podemos tener todos, de conocer el talento. Y el talento de los profesores sirve para imitarle los alumnos. Entonces, los alumnos, viendo a profesores que tienen talento, viendo a profesores que tienen dedicación, participan. Fijaos, me llamó la atención el mes pasado. El mes pasado, en el módulo de enfermería, preguntaban muchísimos en el foro. Yo os he dicho que generalmente en el foro se pregunta muy poquito. En el foro, en el mes pasado, tuvimos una participación de 120 alumnos que hicieron 253 participaciones entre ellos y con el profesor. Entonces, ¿qué quiere decir? Los formadores online no vamos a poder ser sustituidos por una máquina, ni por algo que se cuelgue, ni por nada, sino esa capacidad que pueda tener el profesor de motivar al alumno, de despertar, de reconocer realmente que tiene que estudiar. Yo tengo que estudiar mucho más desde que doy formación online y siempre mi hermano me dice, es que es una pena porque la presencial se paga mucho mejor. Y digo, pues es que la online da muchísimo más trabajo. Digo, ¿por qué? Hay que estudiar, hay que estar al día, hay que poner los documentos para que sean visibles de una manera que también sea un poco estratégica, que el alumno lo entiende, pero que el profesor no lea lo que ahí pone, porque si lo lees en el presencial, aún bueno, pero ya si lo lees en un online, se apagan todos, marchan y no vuelven a presentarse una videoconferencia. Entonces, hay que estimular muchísimo más al alumno. Por lo tanto, hay que desarrollar el talento y cada uno tiene su forma de desarrollarlo. Cada profesor tiene un talento diferente. Tenemos muchos profesores, más de 20, pero yo no podría decir cuál es el mejor. A mi hermano, a Eladio, le gustan algunos, pero ni siquiera yo comparto esa idea con él. Puede ser que técnicamente sean muy buenos, pero talento, el despertar al alumno, eso es interesantísimo, ¿no? Y entonces todo eso que vas avanzando, que vas evaluando, es apasionante y merece realmente la pena, apostar por ello, ¿no? Yo no sé, se me ha acabado, no sé por qué lo he parado. Bien, pues simplemente finalizar mi exposición diciendo que si crees, creas. Seremos capaces de crear. Muchas gracias.